Buenas noches para todos. Pasado ya el noticiero, pasamos más de media hora de las 8 de la noche y en este jueves 18 de junio tenemos una vez más el placer de saludarlos y decirles que acá comenzamos el capítulo número 11 de Agenda 3 en Misiones 4, el canal líder de la provincia de Misiones. Soy Marcelo Teles y me acompaña un equipo con el que hemos preparado un programa muy interesante para esta noche, con mucha información, con mucha investigación y con muchos datos que esperamos que les sean de utilidad. En la producción periodística del programa, Daniel Barrios; en la producción ejecutiva, Mara Sepúlveda; y el director y editor del programa, Bernardo Torres. Hacemos la cooperativa El Trillo, una cooperativa de trabajo de comunicación, donde tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes estos temas que son de agenda, que hay que anotarlos porque se van a volver a hablar, porque vamos a tener alguna referencia seguramente próximamente. Entonces es bueno estar atentos y es bueno sobre todo poner estos temas en contexto. Por eso les contamos que para el día de hoy 3 temas, como ya los tenemos acostumbrados, y tienen que ver con el bloque nacional, el bloque internacional y el bloque de la Tierra Colorada. Les paso los títulos para que nos vayamos preparando. En el bloque nacional, el primero de los bloques, el título es Que la inocencia nos valga. Ya con el nombre, ¿no? Esto es un viejo refrán que tal vez se decía antes, ¿no? Que la inocencia te valga. Y bueno, hoy la inocencia a varios vivos les permite limpiar algunos trapitos sucios. En el bloque internacional, el título es La paz que nunca llega. ¿Va a tener buen final el acuerdo entre los Estados Unidos e Irán? Bueno, Daniel Barrios nos va a poner en contexto hasta la última información qué es lo que está pasando en este momento en el estrecho de Hormuz. Y para hablar del bloque de la Tierra Colorada, el delito que crece en silencio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante duro, un tema difícil del que se ha hablado ya bastante en la provincia, hace no mucho tiempo, pero hay otros actores de los que no se está hablando y que también son autores de delitos similares. Así que, hecha ya la presentación, directamente nos vamos a ir al bloque nacional y vamos a ver qué quiere decir ese título que recién les contamos. Estamos ya en el bloque nacional y decíamos que el título es Que la inocencia nos valga. ¿Nos tomaron de inocentes? ¿O se hacen los inocentes? ¿O usan una ley que lleva como nombre de fantasía la ley de inocencia fiscal? Resulta ser que una ley que a sí misma se llame inocencia fiscal, ya con el nombre tenemos que estar prestando atención y tenemos que estar poniéndonos las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Porque cuando en nuestro país hay una ley que se pone como título, como nombre, una virtud, algo está tapando, alguna cosa está ocultando. Por eso vamos a hablar nosotros de la ley 27.799 y vamos a empezar a ver alguna placa en donde tendremos información como para estar un poco más atentos de qué se trata. Esta ley se aprobó el 26 de diciembre del año pasado, justo, ¿no?, entre el pan dulce y la fruta brillantada, más o menos. Así que esta ley, como les decíamos, y que están viendo ustedes allí en la placa, fue aprobada el 26 de diciembre en el Senado. 43 votos a favor y 26 votos en contra. Ya tenía una media sanción de la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo la promulgó
el 2 de enero de este año. 10 días, 12 días después, nada más. Y el decreto 933, reglamentado en febrero a través del decreto 93-2026 y una resolución del ARCA. El ARCA, saben, es la ex AFIP. Bueno, ¿qué es lo que esta ley dice, trae, cuenta y cuáles son los beneficios y por qué es tan buena? Bueno, en realidad no es un retoque cosmético, porque esta es una ley que modifica el régimen penal tributario. La ley 11.683 de procedimientos fiscales y hasta el Código Civil y Comercial. Las tres partes importantes, los tres movimientos centrales son: el primero, más importante, eleva los umbrales penales. Ah, entonces va a haber más penas. No, entendamos bien. Eleva los umbrales penales. Es decir, que para que alguien sea acusado de evasión impositiva, en vez de 1,5 millones, ahora tiene que hacerlo con más de 100 millones de pesos. También crea un régimen simplificado de ganancias. Entonces, una simple declaración jurada en donde uno puede decir que para personas humanas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos es solamente lo que yo diga, es lo que yo comprometa, mi declaración jurada. Y también instala lo que se conoce con el nombre de tapón fiscal, que una vez que el contribuyente paga, el sistema le liquida y ya está. Entonces, solamente ARCA no va a poder revisar ese periodo, porque como que ya está, ya le otorgaron esa famosa inocencia. Esto dice la ley. Ahora, ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Cómo se votó? ¿Quién la votó? ¿Qué hicieron los legisladores misioneros? Tenemos otra placa en donde nos cuenta que de esta forma votaron los legisladores misioneros. Los diputados nacionales votaron los 7 a favor. Los 4 diputados del bloque Innovación Federal, Alberto Arrúa, Oscar Herrera Huad, Yamila Ruiz y Daniel Bancic. Los 2 de La Libertad Avanza, Diego Harfield y Maura Gruber. Y también el diputado nacional por el PRO, Emiliano Bianchetti. Recordemos, hacía pocos días, 2 semanas, que habían jurado los nuevos diputados, que son 3. Oscar Herrera Huad, que comenzó su mandato el 10 de diciembre del año pasado, Diego Harfield y Maura Gruber. ¿Cómo votaron los senadores? También los 3 senadores misioneros votaron a favor. Martín Gerling, del bloque del PRO, y del bloque Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut. Es decir, Misiones acompañó con todos sus legisladores nacionales esta ley. ¿Por qué? Porque supuestamente traía y trae beneficios para los contribuyentes y demás, para poder hacer más fácil, para que se pueda sacar la plata del colchón. Bueno, la cuestión es que este régimen de regularización de activos fue votado por todos los legisladores de todas las bancadas. Es importante saber por qué. Porque de esta manera después uno no se puede hacer el distraído. 130 votos a favor hubo en diputados y 43 votos a favor tuvo en el Senado la ley. Una vez que salimos de este capítulo, vale la pena contar algunas cosas que el gobierno nacional no está aclarando, solamente cuenta lo lindo de la ley. Desde el oficialismo bajaron una explicación tranquilizadora. Adherirse es un trámite contable operativo, una forma más cómoda de presentar ganancias. Desde el punto de vista técnico es cierto, pero la respuesta esquiva es la pregunta política. Y hay un límite que conviene subrayar para no exagerar ni tampoco regalar coartadas. En los tribunales federales de Comodoro Pi, la lectura es prácticamente unánime. La adhesión al régimen no funciona como un escudo frente a delitos penales vinculados al origen de los fondos. Y
Esta es una distinción fina, pero es una distinción necesaria. Quienes presenten el régimen como una absolución general mienten, y quienes lo presenten como un formulario nada más también. Entonces, queda claro que una medida como esta y esta ley de inocencia fiscal no cierra causas por enriquecimiento ilícito, ni por lavado de activos. Hay un tapón fiscal, tapa lo tributario, pero no la responsabilidad penal. Por eso es algo que sí permite mejorar la relación con el fisco, pero no borra ninguna causa de enriquecimiento ilícito. Así que conviene no confundir el alivio impositivo con la impunidad. Entonces, continuando con esto, por eso es importante saber cuáles son esos umbrales que se actualizan, los umbrales de información. Antes de la ley, para transferencias y acreditaciones bancarias, bueno, hasta 1 millón se podía hacer. A partir de ahora, 50 millones de pesos para personas físicas, 30 millones de pesos para personas jurídicas. Para extracciones en efectivo, no había que informar desde cualquier monto. En el caso de la ley, a partir de ahora, 10 millones para personas físicas, 10 millones para personas jurídicas. Y así podemos seguir. Lo importante tiene que ver con que la información financiera, por ejemplo, transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales, antes 1 millón de pesos, ahora 50 millones de pesos. Esto es todo lo que permite hacer sin declarar. En información comercial, compras. Un consumidor final podía comprar hasta con 250.000 pesos en efectivo. Ahora, 12 millones en efectivo. Entonces, ellos dicen, bueno, de esta manera hay menos burocracia, hay más eficiencia, hay más privacidad para los ciudadanos. Por eso Arca moderniza el sistema y simplifica los trámites. Como un eslogan, como una propaganda, queda buenísimo. Hasta que llegamos acá. Este es el punto que molesta. La lista que incomoda le pusimos de título. ¿Por qué? Porque vos vas a ver una ley para quién está hecha cuando empezás a raspar quiénes son los primeros que se benefician o que en este caso se anotan para poder ser parte de esa ley. Hay funcionarios y hay exfuncionarios del gobierno nacional. La lista es bastante interesante y podemos ponerlo a la cabeza de la lista al jefe de gabinete de Nación, a Manuel Adorni, a su esposa, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, al ex ministro jefe de gabinete Guillermo Franco, y quién también, el actual presidente, el actual titular del Arca. Este organismo, que es el que tiene que velar por los intereses y cuidar lo que son los ingresos, ¿no? Lo que antes era la FIP, que ahora es el Arca. Uno de los primeros que se anotó es precisamente Andrés Vázquez. Es como que el zorro esté cuidando el gallinero. Y tenemos otros más. José Luis Esper, creo que se acuerdan, ¿no? Y puede ser también Felipe Núñez, director del Banco Vice y asesor del ministro Caputo. Y por acá aparece un Antonio Raúl Aracre. Uno ve y dice, pero este señor yo lo veo en la tele. Este es el panelista que tiene en C5N Duro de Domar y que fue jefe de asesores presidenciales, sí, y es el que más defiende esta ley de inocencia fiscal. Hay también legisladores y demás. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de inscriptos, pero los primeros, los de más peso, son estos que nosotros estamos hablando. También hay periodistas, y hay periodistas que se tiró una falsa noticia como que Gustavo Silvestre o Pedro Rosenblatt, y sin embargo ellos no están inscriptos en ese régimen. Quienes sí están inscriptos y ya está confirmado son Eduardo Feynman, Luis Novarecio y alguno que otro que lo dejamos para el final. Tenemos todavía algunas cosas para contarles, pero lo vamos a hacer precisamente en el bloque de las conclusiones.
porque esto es apenas la punta del iceberg y que vamos a seguir trabajando y que queremos que no se olviden de este concepto que es esta ley y que permite, sin tener que hacer ningún trámite importante, hasta enormes sumas de dinero, gastarlas o decir que bajo una simple declaración jurada, este es mi patrimonio. Vamos a ver qué es lo que pasa de acá en más cuando comience la investigación sobre el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito que seguramente se dará en los próximos días. Nos vamos a ir ahora nosotros al bloque internacional. Les prometí que vamos a tener una noche con mucha información. Vamos ahora al contacto de Daniel Barrios y a saber qué es lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, entre los Estados Unidos, entre la República Islámica de Irán y entre el Estado de Israel. Ya volvemos. Es el momento de abrir el bloque internacional y lo vamos a hacer con la noticia que en esta semana movió los mercados y conmovió prácticamente a todo el planeta. Tenía que ver con el anuncio, en este caso, no una amenaza de Donald Trump de las tantas que hizo hasta ahora, sino precisamente el anuncio de un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán. Esto es lo que aparece en las declaraciones, en algunos titulares, pero para saber cuánto de cierto hay, para saber hasta dónde se puede llegar en este nivel de acuerdo, tenemos el enorme gusto de, como siempre, presentarlo a nuestro analista internacional y productor periodístico, Daniel Barrios, que nos va a traer la posta de lo que realmente está pasando allá en el estrecho de Hormuz, y por eso te digo buenas noches, Daniel. Muchas gracias como siempre. ¿Cómo estamos, Daniel? Muy buenas noches y como siempre es un gusto estar con ustedes. Estuvimos buscando durante las últimas horas cuáles eran los temas más importantes de la semana para poder traerlo a nuestra audiencia. Y si bien en el mundo está pasando absolutamente de todo, vamos a hablar de una noticia que precisamente afecta a todo el globo, ¿no? Y tiene que ver con esta nueva declaración de que va a haber un acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán. Gran esfuerzo que ha hecho el primer ministro Shehbaz Sharif de Pakistán para que las partes se acerquen y se pueda producir este acuerdo de entendimiento, ¿no? Este acuerdo de entendimiento así denominado por las partes, porque no es una declaración absoluta de paz, sino que es un paso previo a una negociación que va a ser mucho más larga, dura y difícil. Como sabemos, 14 puntos presentó Irán, el más afectado porque fue el atacado desde el 28 de febrero de este año, y atacado por dos países, por Israel y por los Estados Unidos. En otro momento de la historia hubiesen sido más, ¿no? Porque la coalición europea y estadounidense hubiese abarcado más países, pero sin embargo la Unión Europea, enfocada en sus propios conflictos, primero la disputa con Rusia y después la problemática económica, ha decidido no intervenir en este conflicto. ¿Y por qué elegimos, Marcelo, este tema? Bueno, porque inmediatamente que se anuncia, entre viernes y sábado pasados, la posibilidad de que hubiese paz en el Golfo Pérsico, hace que la economía vuele. Cae el precio del petróleo, algo que se benefician muchos actores, sobre todo los consumidores, incluso en nuestro país, que ya vimos cómo la guerra de Rusia-Ucrania había afectado al valor del petróleo y también al valor de los alimentos. Y en este caso se hacía notar más porque, precisamente, como vos destacabas en algún momento, 1/5 del petróleo que se consume en el mundo, sobre todo en el sudeste asiático, estamos hablando de China, Japón y Vietnam, como enormes países, incluida Malasia también, son los que reciben el petróleo del Golfo Pérsico, no solo de Irán, sino de los otros países que obligatoriamente para sacar su producción tienen que pasar por el estrecho de Hormuz que prácticamente domina
Irán, y que uno de sus mecanismos de defensa es impedir todo tránsito comercial, y militar también obviamente, en lo que serían las cercanías de su territorio. Otro país que está justo enfrente de Irán y con el que comparten el paso del estrecho de Hormuz es Omán, y es otro de los grandes involucrados en que llegue la solución entre los Estados Unidos e Irán. Y el tercer actor del que hablábamos recién, Israel, no está muy conforme, porque precisamente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está muy interesado en que el conflicto siga. ¿Para qué? Para que no haya elecciones en Israel, sería uno de los pasos importantes. Y segundo, porque si el país está en situación de emergencia, nos referimos a Israel, la justicia no funciona. Y sabemos que enfrenta al menos 2 casos graves de corrupción el actual primer ministro israelí. Un poco este es el panorama. Se van a reunir el día viernes en Bürgenstock, cerca de Lucerna, en Suiza. ¿Por qué eligieron una ciudad tan pequeña? Porque dicen los organismos de inteligencia y de seguridad que es mucho más fácil controlar los accesos a esta pequeña población, entonces la seguridad va a funcionar mucho mejor, y esperemos que así sea. Y estarán presentes el representante de Estados Unidos, que es muy posible que sea el vicepresidente Vance, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y representantes de Qatar y Pakistán, y el ministro de Relaciones Exteriores de Suiza como el anfitrión de la reunión. Marcelo, pequeño panorama lo pintamos, y si querés, si te parece, escuchamos los informes que han hecho nuestros amigos del diario La Opinión de Los Ángeles, que muy gentilmente nos permitieron ver y oír cómo en los Estados Unidos recibían esta noticia. Compartimos entonces esa información, Daniel. Trump anunció acuerdo de paz con Irán y reabrirá el estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Irán y aseguró que el pacto ya está completamente cerrado. El mandatario presentó el anuncio como un paso clave para poner fin a las tensiones y avanzar hacia una solución diplomática. Además, anunció la reapertura sin peaje del estrecho de Hormuz y autorizó el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. A través de Truth Social, Trump también dijo: "Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región. Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado por primera vez un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz verdadera". Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que el acuerdo de paz contempla un alto el fuego inmediato y permanente en todos los frentes, incluido Líbano. Según indicó, la firma oficial del acuerdo está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Israel amenaza con echar abajo el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán por su negativa a dejar de atacar el Líbano. I'm very happy to say very signed, the deal's all signed. قاعدتاً هر نقض عهدی که از طرف سایر بازیگران، سایر متحدین آمریکا در منطقه صورت بگیره هم مسئولیتش بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود. La negativa de Israel a detener sus ataques en el Líbano podría comprometer el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, ya que una de las condiciones centrales del memorándum aceptado por Teherán, y que se menciona 3 veces en el texto, exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Sin embargo, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, aseguró que el acuerdo de Trump no obliga a nada a Israel, y que a pesar de estar agradecido con Trump, el Estado de Israel no es una república bananera para subordinarse a los Estados Unidos, por lo que dijo que no se retirarán, algo respaldado por el ministro de Defensa Israel Katz, que ya dijo que las fuerzas israelíes permanecerán indefinidamente en zonas ocupadas de Líbano, Siria y Gaza. Y es que hoy, 15 de junio, un dron israelí atacó un auto en Kfar Tebnit, matando al conductor. Y ayer, 14 de junio, Israel bombardeó el barrio de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, dejando 3 muertos. Después de un supuesto ataque de Hezbollah, un hecho que Trump dijo que no debió ocurrir. Mientras tanto, Reuters reporta que Trump, J.D. Vance y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, ya han firmado el marco básico del memorando en espera de la oficialización en un evento el próximo viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza. Y es que a pesar de que Trump afirma que ya autorizó la reapertura del estrecho de Hormuz, asegurando que barcos con petróleo comenzaron a moverse, las navieras siguen cautelosas por el riesgo de las minas colocadas por Irán, quien por su parte sostiene que el bloqueo naval estadounidense debe terminar de inmediato. Irán ha presentado el memorándum como una derrota para Estados Unidos, Israel y sus aliados, y el viceministro iraní Qasem Gharibabadi aseguró que tras la firma, Teherán no avanzará a la siguiente etapa mientras no compruebe que Washington cumple
cumple con sus compromisos, que son detener la guerra, levantar el bloqueo naval, extensiones temporales para que Irán venda petróleo y liberar cerca de $25,000 millones de activos iraníes congelados. Aunque sobre este último punto el vicepresidente estadounidense dijo hoy que Estados Unidos no va a darle dinero a Irán solo por firmar el acuerdo o por sentarse a negociar. Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligations. And the money that we're talking about is fundamentally sanctions relief. Por otro lado, según el borrador atribuido a funcionarios iraníes, Teherán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares y a mantener sin expansión su programa nuclear mientras se negocia el acuerdo final, pero el mecanismo sobre el uranio altamente enriquecido, incluida una posible dilución dentro de Irán, quedaría justamente para la negociación de los 60 días. On Friday it'll be completely open. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. La verdad que con todo esto que estábamos escuchando, Daniel, son más vale expresiones de buenos deseos que algo firme y concreto, porque por lo menos dos cosas como para ir cerrando. Ahí se hablaba de mucho dinero, $25,000 millones. Esto también lo menciona Hispan TV, la cadena iraní de televisión, pero no es lo que dicen los medios occidentales. Los medios occidentales hablan de $12,000 millones, que es lo que le bloqueó, le incautó a Estados Unidos. Y el otro tema, ¿escuché mal o hablaron de memorándum de entendimiento con Irán? Tal cual, Marcelo, el memorándum de entendimiento es lo que se está llevando a cabo ahora adelante, que teóricamente se va a firmar el día de mañana, viernes. Así que veremos cómo suceden las negociaciones. Esto te retrotrae algo, ¿no? Claro, esperemos que no aparezcan denunciadores seriales en Estados Unidos contra Donald Trump, como pasó acá, salvo que haya memorándum con Irán que son buenos y memorándum con Irán que son malos. Así que, Daniel, queda abierto esto todavía, ¿eh? No creo que esté nada cerrado. No, Marcelo, para nada. Como dicen muchos analistas internacionales, esta es la 39ª vez desde estos poco más de 100 días de conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que Trump anuncia un cese al fuego, una paz. O sea que 39 veces van en que dice lo mismo. Se supone que esta vez están más avanzadas y son más ciertas las negociaciones, pero bueno, veremos. Recordemos que ya negociaron en Pakistán en su momento y que todo quedó en absolutamente nada. Así que las expectativas, tanto de las bolsas de comercio, de muchas economías y sobre todo de la gente que no le gusta estar en guerra, obviamente, están en que esta vez sea cierto, en que el plan de paz llegue a un buen acuerdo. Veremos dentro de 7 días entonces en qué quedó todo esto, Daniel. Lo veremos y lo analizaremos con todos ustedes con mucho gusto como siempre. Muchísimas gracias como siempre y en la próxima emisión estaremos viendo por dónde nos lleva el bloque internacional. Veremos cómo gira nuestro globo. Un gusto estar con ustedes, nos vemos en 7 días. Hasta luego. Abrazo. Daniel Barrios, nuestro analista internacional, nuestro productor periodístico, y toda esta información que pasada a tierra muestra que todavía estamos bastante lejos de llegar a ese tan ansiado acuerdo de paz. Nos vamos a la tanda. Cuando volvemos de la tanda vamos a hablar de un tema muy duro y que tiene que ver con que en otro ítem más, la provincia de Misiones encabeza las estadísticas del NEA. Vamos a hablar de ese crimen silencioso. Enseguida volvemos y se lo contamos. Tauriel Showroom de Maderas, calidad que construye confianza. Buena calidad y variedad de maderas. Visita Tauriel Showroom de Maderas, donde encontrarás todo para tus proyectos, con atención personalizada y los mejores precios. Estamos en Avenida de las Américas, 1639. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Los sábados también hasta el mediodía. Tauriel Showroom de Maderas, calidad que construye confianza. En Instagram,
Tauriel Maderas. RPD Noticias es información con opinión, información actualizada y destacada, notas de opinión y entrevistas. Un equipo de profesionales al servicio de la verdad. Desde el 2012, activos en la web. Seguinos en las redes. RPD Noticias. rpdnoticias.com.ar. Facebook RPD Red de Prensa Digital. Instagram @Agencia RPD. Y en X @RPD Noticias. Colonia Chapá, un corredor turístico en Colonia Alberdi y General Alvear. Un destino donde la naturaleza, el descanso y las experiencias reales se encuentran. Colonia Chapá. Alojamientos en plena naturaleza, balnearios, arroyos, piscinas y paisajes únicos en cada recorrido. Colonia Chapá te ofrece escapadas diferentes todo el año. Ingresá ahora en www.coloniachapá.com.ar y planifica tu próxima experiencia. Colonia Chapá. Descubrí un destino único. En el barrio, en la chacra, la señal nunca se atrasa. Con pasión misionera, te damos red donde sea. Valenzuela, sistemas, llevamos internet donde nadie más llega. Donde nadie más llega. Valenzuela te conecta. Te llevamos internet donde lo necesites. Valenzuela Sistemas. WhatsApp 3755 34 11 77. Segunda parte ya de esta 11ª edición de Agenda 3 en Misiones 4, el canal líder de la provincia de Misiones. Quiero hacer un saludo muy especial al equipo técnico del canal, que la semana pasada nos dieron una mano enorme porque se nos estaban complicando las cuestiones técnicas a nosotros, así que muchísimas gracias y bueno, además porque están allí y son los que complementan la posibilidad de que podamos estar al aire junto con todos ustedes. Hoy, jueves 18, también tengo que decirles feliz cumpleaños a mi hija María, porque es el cumpleaños de mi hija y es el cumpleaños de mi nieto. Hoy estoy re cholulo, pero sí, tengo que decirle feliz cumpleaños a mi nieto Román, a mi hija María. Agradecimiento para los televidentes que nos están siguiendo. Y ustedes verán que la cábala sigue porque ya Argentina está empezando a dar que hablar en este mundial. Así que vamos a seguir. Mientras tanto, elijo soñar. Lo que ustedes pueden elegir es llamarnos, mandarnos un mensaje y participar del sorteo del libro de este mes, que precisamente es El Sable, un thriller peronista, historia secreta del robo de la espada de San Martín. El autor, Rodolfo Piovera, y es una gentileza de los amigos de Ediciones Sicus, que pronto van a estar en la Feria del Libro de Oberá, que empieza en los primeros días de julio, ya falta poquito. Así que esta es la posibilidad, tienen que mandar su mensaje al 3755 52 45 55 porque estamos en Oberá, estamos en la capital del monte. Desde aquí estamos haciendo y produciendo Agenda 3 para Misiones 4. 3755 52 45 55. Ya pueden ver ustedes el teléfono allí en el graph que nos acompaña. Y bueno, vamos a dar paso entonces a el bloque de la Tierra Colorada. Y dijimos, vamos a estar hablando de un tema muy duro en el que también Misiones es la provincia con mayor cantidad de casos en el NEA. Vamos a hablar de la cara invisible del delito.
El título que elegimos para este informe de esta noche de la Tierra Colorada es la cara invisible del delito. En general hay delitos que son a cielo abierto, a cara descubierta o no, pero en este delito en particular tiene realmente mucho más alcance del que pensábamos y cada día aparecen noticias vinculadas. Estamos hablando de los delitos contra la integridad sexual y estamos hablando de delitos que están intermediados por computadoras. Y para esto vamos a arrancar este bloque volviendo a un caso que marcó un antes y un después en la provincia, no hay duda de eso. Ya pasó más de un año de la sentencia del caso de los hermanos Quisca. Uno, exdiputado provincial, el otro, su hermano, uno condenado a 14 años de prisión por tenencia y distribución de más de 600 archivos de abuso sexual infantil. Estamos hablando de Masi, el otro es Sebastián, su hermano, 12 años de condena. El material de abuso sexual infantil, el Masi, es lo que más de una vez estamos viendo en las tapas de los diarios de la provincia de Misiones. No se tiene que hablar de pornografía infantil porque no existe la pornografía infantil. La pornografía es un hecho entre adultos para el cual dan consentimiento y eso es una industria y bueno, eso tiene su auge, pero esa es otra cosa. En los niños no existe posibilidad de consentimiento, ni en los niños, ni en las niñas, ni en los adolescentes. Y más aún cuando hay una intermediación a través de dispositivos como son las computadoras, los celulares, las tablets. En este caso, hay una pregunta que me quedó. Participé, viajé, estuve el día del inicio del juicio y fuimos al día de la sentencia de ambos hermanos Quisca. La justicia actuó con premura porque había una implicancia política del caso, porque se trataba de un legislador. ¿Y qué pasa con los otros casos? Con los anónimos, con los que leemos que se están dando muy a menudo últimamente. Este es un delito que dejó de retroceder, está creciendo en la provincia de Misiones. Y por eso vamos a dirigirnos directamente a La Placa, en donde nos cuenta que la provincia de Misiones tiene la tasa más alta de todo el NEA. Tiene más de 100 casos cada 100.000 habitantes, más de 100 víctimas cada 100.000 habitantes. Son los delitos contra la integridad sexual intermediados por computadoras. Hay un promedio nacional que es de 79 víctimas cada 100.000 habitantes y hay 1.351 denuncias en la provincia. Estamos dentro de las 5 provincias con mayor tasa en todo el país. Obviamente que hay provincias que tienen más cantidad de casos porque tienen más cantidad de población. Por eso es que se habla de tasa. Por eso es lo que se calcula cada 100.000 habitantes. Lo que sucede es que muchas veces uno no termina de entender si no estamos muy dentro del mundo cibernético. Porque hablamos, entre otras cosas, del grooming. ¿Y ustedes saben qué es el grooming? Uno podría explicarlo, pero les propongo que veamos este video de 45 segundos y que después sigamos hablando. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Este video es un poco viejo. Este video tiene 6 años. Este video es del 2019. Y había un sector del gobierno nacional preocupado por este caso, que casualmente por la motosierra del presidente Milei ya no está funcionando.
En el mes de octubre del año pasado, en Garupá, la justicia rescató a 2 nenas que habían sido captadas por grooming. Y grooming es precisamente el abuso, el acoso de adultos sobre menores a través de medios digitales. Si no se impactaron después de ver este video, realmente necesitan estar un poquito más atentos, porque es algo que pasa y más a menudo de lo que uno quisiera. El delito empieza en una pantalla, una y otra vez, hasta que pueda llegar al contacto físico. No es solo en la vida digital, y ahí empieza el real calvario. Y para esto, la provincia de Misiones tuvo una iniciativa que tiene que ver con la sanción de una ley que creó la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. Esta fiscalía ya tiene su primer año de gestión y lo que logró hacer es un mapa del delito digital. En el año 2025 se registraron 386 reportes. 262 están vinculados con el MASI, el material de abuso sexual infantil. Detrás de cada una de esas imágenes hay una niña, hay un niño y hay un adolescente que fue violado. Para que exista esa producción y esa imagen, y para que exista quien la consuma también. 125 casos fueron de grooming y 3 de sexting, que es otro tipo de extorsión también a través de medios digitales. El 2026 arrancó con un caso de 55 reportes por mes. Vale la pena que nos detengamos un minuto y que vayamos a analizar un poco cómo fue la creación de esta fiscalía y cómo funciona y cómo trabaja. Vamos a ver 2 placas en este caso. La primera de ellas, así funciona la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos. No es solo contra menores, tiene varias aristas. Hay otro tipo de delitos que también se investigan, pero fundamentalmente está orientada hacia los delitos contra menores. Esta Fiscalía se creó el 26 de septiembre del 2024, lo creó la legislatura de la provincia de Misiones, tiene sede en Posadas, tiene competencia en toda la provincia y es la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos. Hubo un debate muy fuerte que se dio en la Cámara de Representantes porque los sectores de la oposición, liderados en ese caso por el PRO y también la Unión Cívica Radical, planteaban en Cámara que cuestionó la redacción porque hablaba de la posibilidad de un agente digital encubierto y advirtieron que se podría usar para controlar redes y voces críticas. Es más, le pusieron de nombre la ley Mordaza. Recuerdo varias discusiones que tuvimos en esa referencia. ¿No les interesó pensar cuál era el funcionamiento que iba a tener esa fiscalía? Y ya de antemano le pusieron un título, que esos títulos muy pegadizos, Ley Mordaza. Nada que ver, porque a ningún opositor fueron, instigaron, metieron preso y nada por el estilo. El funcionamiento está en marcha desde el 2 de enero del 2025 y el fiscal a cargo, que salió por concurso, es el fiscal Juan Pablo Espeche. Dentro de los delitos que se involucran en entornos digitales, hay 2 ejes fundamentales de trabajo. Las estafas, que son muchas, pero la explotación sexual infantil y el grooming. ¿Qué pasó en ese primer año? Dijimos que ingresaron 386 reportes vinculados con la agresión a la integridad sexual infantil. 262 tenían que ver con MASI, material de abuso sexual infantil. 125 de grooming, que es lo que explicábamos recién en el video, alguien que cambia su identidad y que a partir de ella gana la confianza de ese menor hasta poder llevarlo al punto que esa persona quiere y lo hace dependiente. Y lo hace pelearse con la familia y lo extorsiona y no puede salir de ese círculo vicioso y está hasta la posibilidad de un contacto en la vida real y las peores consecuencias. Y también 3 casos de sexting. El ritmo no afloja en el 2026 y entre enero y febrero ingresaron alrededor de 55 casos por mes. Pero ¿cómo funciona esta fiscalía? No funciona solo. ¿Por qué? Porque los ciberdelitos contra menores están monitoreados a nivel mundial
Por eso se llegó en su momento a detectar la situación del caso Kiska. Existe el National Center for Missing and Exploited Children, que es este logo que se ve acá, y es una organización internacional que recibe está en Estados Unidos, recibe los reportes de las principales plataformas tecnológicas, puede ser Facebook, puede ser Google, puede ser Instagram y otras más, además de navegar en algo que se llama la Deep Web, que no es algo que está accesible a cualquier cibernauta, cualquier persona que quiera entrar en la computadora, a la Deep Web no entra fácilmente. A partir de la alerta en esa plataforma, pasa un reporte al National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, es más fácil decirlo en inglés que decir la sigla. Y a partir de esa detección y del IP, de la dirección de Internet que le reportan al NCMEC, lo deriva a cada país. Y cada país le da su tratamiento necesario. En el caso de la Argentina, lo hace a través de la Fiscalía que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los reportes llegan a la Fiscalía especializada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo redistribuye a cada una de las provincias. De esta fue la manera en la que se llegó a conseguir la información aquí en Misiones, porque es lo que llegaron y que dijeron además, vayan y busquen en esa casa, porque está la dirección de la computadora, la dirección de internet de la computadora que está afectada con ese material. Es un sistema que detecta más cuanto más las plataformas denuncien. Entonces vuelve engañosa cualquier lectura lineal de los hechos o como que fue hecho a propósito. Siguiendo con el informe, ¿qué es lo que pasa en nuestra provincia? ¿Cuál es la geografía del abuso? El abuso tiene casa, dice el título de esta placa, y es así. Los 4 departamentos que tienen mayor incidencia en nuestra provincia son San Ignacio, Departamento Verá, Cainguas e Iguazú. Y Oberá es la más destacada de toda la provincia también. La mayoría de los abusos ocurren en el ámbito familiar. Un 63% de los abusos ocurren en el ámbito familiar y también está la posibilidad de, no estamos hablando en este caso ya del ciberdelito, sino de el delito en sí mismo, del delito del abuso sexual infantil. Nos quedan todavía algunos temas para tratar que los vamos a conversar en las conclusiones. Como cada uno de los temas que tratamos en Agenda 3, no se cierran los temas van a seguir investigándose, van a quedar abiertos y hay todavía mucha más información que vamos a poder compartir con todos ustedes. Nos vamos a ir al cierre y el bloque de las conclusiones y ahí todavía tenemos algo más para agregar. Y ya estamos en el cierre. Como les habíamos dicho, mucha información, datos duros y temas fuertes. Pero es de lo que hay que hablar. Por eso le agradecemos que estén, que nos escuchen, que nos vean, que nos acompañen, porque no hay que mirar para otro lado en estas cosas, en ninguno de los 3 temas. Vamos con las conclusiones primero. Las conclusiones de que la inocencia nos valga. Tenemos 4 como para pasarles. Primero, una ley se juzga por quien protege antes que nadie. En general, la ley tiene que ver con eso. La ley tiene que dar un marco normativo y un marco de protección o de derechos. Bueno, si los primeros en usarla fueron los que la escribieron, funcionarios, sus familiares, exfuncionarios, 2 senadores de La Libertad Avanza, y varios de ellos, casualmente, están investigados por el crecimiento patrimonial que han tenido en el último tiempo. Entonces, ¿qué tan buena es esa ley o para quién es esa ley?
¿Por qué festejaban ese 26 de diciembre del año pasado? No era solamente por una cuestión de las fiestas, era porque iban a poder seguir haciéndose su propia fiesta. El segundo, aún así esta ley no nos salva de la causa penal, que tiene que seguir su curso. Pero tampoco es el trámite inocente que dice el gobierno, es un blindaje impositivo que llega justo cuando más lo necesitan y que a su vez le quita nuevamente recursos al Estado, que son los recursos de la recaudación que tiene que hacer precisamente el Estado. También, en el tercer caso, para nosotros, los que hacemos este informe y que distinguimos, han circulado listas de periodistas y les decíamos, dentro de esas listas, a propósito, pusieron colegas que no tenían absolutamente nada que ver y que jamás se inscribieron en este régimen, en este sistema particular, y sí hubo otros, les estaba diciendo, fue el caso tanto de Eduardo Feynman, Luis Gasulla, el caso también de Luis Novarecio. Se ve que les ha ido muy bien en su carrera y que tienen dinero que no han declarado. ¿Quiénes son los ensobrados entonces? Les dejo la duda. En mi caso no me anoté, al contrario. A nosotros sí que nos intiman, como a tantos otros ciudadanos de a pie. No sé si son los argentinos de bien, pero al resto nos llega la intimación precisamente el arca de que tenemos que ponernos al día. Y bueno, el último, lo que más duele. La provincia, que paga hasta ahora el peor salario docente del país, ya lo firmó y lo aceptó como esquema, dio el sí. Y lo hicieron sus diputados primero, todos, y también adhiriendo a este régimen. A cada uno de nosotros se nos exige que justifiquemos hasta la última moneda, más allá de la púa. Y el que no quiere firmar nada, el que no quiere justificar nada, Misiones lo ha ayudado con estas decisiones. Por eso habría que llamar a reflexión. Le dicen reparación a un blanqueo y le dicen inocencia a no dar explicaciones. Si nos vamos nosotros a la columna internacional, lo que hablábamos con Daniel Barrios, quedan algunas cosas como conclusiones. Estamos a 12.000 kilómetros de un estrecho que casi nadie ubicaría en el mapa. Se juega parte de lo que estamos pagando todos los días de combustible, de flete, de lo que es la cadena de la yerba mate, de lo que baja en la chacra. La Paz sí sería una buena noticia, hasta para el almacén de acá a la esquina. Pero eso dicen que se va a firmar este viernes, mañana, esperemos que así sea. Después, cuando esté firmado y cuando se realice, se practique de verdad y deje de ser una foto, ahí podremos creerle. Mientras tanto, seguimos con nuestras dudas. Y en referencia a el informe de la Tierra Colorada, este delito, quiero cerrar como al principio, volviendo al caso Quisca, porque es una causa con un apellido conocido, llegó a la prensa nacional, tuvo una condena que fue llamada histórica. El problema es que esa misma energía no aparece cuando la víctima no tiene cámaras encima, no tiene apellido, no es funcionario de nada. Entonces, hay que estar atentos a eso. Y sobre todo, que Oberá aparezca en este mapa no es para que nadie se asuste, es para que nos ocupemos y que nos preocupemos todos. La estadística no es el final de la nota, tiene que ser el comienzo de las preguntas. Y de esto no duden que vamos a seguir hablando. Lo que hacemos ahora es saludarles, agradecerles, decirles que nos vamos a ver nuevamente dentro de 7 días con otros 3 temas de esta Agenda 3, con este equipo que integran Bernardo Torres en la edición, en la dirección, Mara Sepúlveda en la producción ejecutiva, en la producción periodística Daniel Barrios, y quien les habla, ahora barbudo y apenas periodista, según el todavía jefe de gabinete, emprendedor inmobiliario y encontrador de pendrive con Bitcoin. Así que muchas gracias a las autoridades de Misiones 4, el canal líder de la provincia, por darnos esta oportunidad. Nosotros nos despedimos y el lunes que gane Argentina, porque ya viene la segunda fecha de esta fase de grupos y estamos todos cada día más ilusionados.
Muchas gracias, buen fin de semana y disfruten que la cosa no está fácil misma, como dice el filósofo bereño. Hasta la semana que viene.